El tema del que vamos a hablar hoy es el alcohol, una sustancia tóxica para el organismo que vamos a representar de esta manera. La mayor parte de las personas piensan que el consumo excesivo de alcohol no es bueno, pero muy pocas conocen sus efectos. Desde mi experiencia podría decir que casi siempre me formulan preguntas muy parecidas sobre el alcohol, así que atended a la conversación que vamos a tener en los próximos minutos. En ella descubriréis, entre otras cosas, cuáles son sus efectos en el cerebro y en el resto del organismo. Para centrarnos un poco, empezaremos explicando cómo calcular la cantidad de alcohol que tiene una bebida alcohólica. Para saber los gramos de alcohol en 100 centímetros cúbicos de cualquier bebida alcohólica, tenemos que multiplicar 0,8 por la graduación alcohólica de dicha bebida. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero saber cuántos gramos de alcohol hay en 300 centímetros cúbicos de una cerveza de 5 grados, habrá que multiplicar 0,8 por su graduación alcohólica de dicha bebida, que en este caso, como hemos dicho, son 5 grados. Con esta operación tenemos 4 gramos, si bien hacen referencia exclusivamente a 100 centímetros cúbicos. Por tanto, este resultado necesita ser multiplicado por 3 para obtener la cifra exacta. El resultado final serían 12 gramos. Esta sería la cantidad de alcohol que hay en 300 centímetros cúbicos de cerveza con una graduación alcohólica de 5 grados. Es un cálculo sencillo, pero ¿qué cantidad de alcohol tienen las distintas bebidas alcohólicas? En 100 centímetros cúbicos de vino, de 8 a 12 gramos de alcohol. Cerveza, de 3,5 a 5 gramos. Coñac, ron, whisky, ginebra, aguardiente, de 35 a 50 gramos. Licores, de 30 a 40 gramos. Bueno, ¿y qué es lo que sucede realmente cuando tomamos una bebida alcohólica? Si una persona está en ayunas, el alcohol pasa rápidamente del estómago al intestino. Allí se absorbe rápidamente y llega a la sangre. Al ser el alcohol una sustancia que se disuelve en el agua, se distribuye por todo el organismo. Para eliminar ese alcohol, el 90-95% lo hace el hígado. En el hígado, el alcohol se transforma a una velocidad constante en acetaldehído y posteriormente en ácido acético. Como la velocidad de transformación del alcohol en el hígado es constante, si tomamos más del que el hígado es capaz de metabolizar, se acumula en la sangre. El resto se elimina en la expiración por los pulmones. La cantidad de alcohol que se elimina por los pulmones es proporcional a la cantidad que hay en sangre, y lo podemos medir mediante un aparato llamado alcoholímetro. El hígado es capaz de metabolizar 7 gramos de alcohol por hora, pero esta cifra es muy variable de una persona a otra. Son más sensibles las personas pequeñas porque tienen menos agua. Así, por ejemplo, una persona de 65 kilos que consume 8 o 9 gramos de alcohol, la hora siguiente a la ingesta tiene en sangre un nivel de 0,150 gramos por litro, mientras que otra de 55 kilos puede llegar a tener 0,200 gramos litro. ¿Y si se toma la bebida alcohólica junto con la comida? En el estómago, al mezclarse con la comida, el alcohol pasa más lentamente al intestino y aquí estará junto con los alimentos. De esta forma irá pasando más lentamente a la sangre, por lo que los picos de alcohol en sangre, el famoso nivel de alcoholemia, son menores. En el estómago, al estar el alcohol más tiempo, se transforma en acetaldehído, ya que en el estómago existe el enzima, la sustancia capaz de transformar el alcohol en acetaldehído. ¿Y sobre el resto del organismo, cómo afecta si se consume de forma crónica? Puede ir destruyendo las células del hígado, los hepatocitos. El organismo intenta regenerar, pero como se siguen destruyendo y formando nuevas, hay zonas fibrosas y se puede llegar a producir una cirrosis hepática. También puede desencadenar hepatitis alcohólica y pancreatitis, y alteración del metabolismo de la vitamina A, que dificulta la visión nocturna, favoreciendo así los accidentes. A nivel de la boca, esófago y páncreas, puede favorecer el desarrollo de cáncer. ¿Qué efectos tiene el alcohol sobre el cerebro cuando se toma de forma crónica? En el bebedor crónico se van produciendo alteraciones en el cerebro, debido a que el alcohol hace que se creen falsos neurotransmisores. Estos falsos neurotransmisores son sustancias químicas diferentes a las normales que dificultan la comunicación entre las neuronas. A esto hay que añadir que el alcohol se incorpora a las membranas de las células del sistema nervioso y de las neuronas,
con lo que se altera la funcionalidad del cerebro, pudiendo llegar a producir demencia. En el alcoholismo crónico se puede producir el llamado síndrome de Korsákov. En él hay un trastorno amnésico, confabulación, desorientación, nistagmus, ataxia, polineuritis, incapacidad para el aprendizaje. Se produce una atrofia cerebral. Nos has estado explicando los efectos del alcohol sobre el cerebro cuando se toma de forma aguda, pero ¿cuáles son sus repercusiones en el resto del organismo? Bueno, el alcohol es un tóxico y tomado en cantidad importante de forma aguda puede producir inflamación de la mucosa del estómago y del duodeno, es decir, que puede desencadenar gastritis y duodenitis, y en ocasiones hasta cuadros de hepatitis alcohólica aguda. De acuerdo, pero supongamos que un chico asiste a un botelleo, se sobrepasa bebiendo y sufre un coma etílico. Además de los problemas relacionados con el cerebro, ¿se ve afectado el hígado? Evidentemente, piensa que puede tener una hepatitis alcohólica aguda, que es un cuadro muy grave, capaz de producir un fallo hepático fulminante. La mortalidad de la hepatitis alcohólica aguda es del 60%. Además, en España empiezan a aparecer estos cuadros por el aumento del botelleo, y pueden presentarse en personas que no suelen beber durante el resto de la semana. ¿Existe alguna diferencia respecto al alcohol entre el hombre y la mujer? Claro que sí. En la mujer, el enzima alcohol deshidrogenasa, que es la sustancia que transforma el alcohol en el hígado, es menos activa que en el hombre y por tanto la velocidad a la que el hígado elimina el alcohol es menor y su permanencia en la sangre es mayor, por lo que las mujeres son más sensibles que el hombre a una misma cantidad de alcohol. En el varón, el testículo tiene varias funciones. Por un lado, produce testosterona, que es la hormona sexual masculina, y por otro, espermatozoides. Pues bien, el alcohol disminuye la producción de testosterona, origina impotencia y disminución del apetito sexual, pudiendo llegar a la atrofia testicular y esterilidad. He leído que el alcohol hace aumentar el tamaño de las mamas, ¿es cierto? Desde luego. De hecho, es un fenómeno muy común conocido como ginecomastia. Me explico. En el hombre hay una cantidad importante de hormonas sexuales masculinas, la testosterona, y una pequeña cantidad de hormonas sexuales femeninas, estrógenos. Estas hormonas sexuales femeninas se metabolizan en el hígado. En el bebedor crónico puede haber alteraciones en el hígado que dificultan el metabolismo de las hormonas femeninas, por lo que aumenta su cantidad en sangre y en consecuencia aumenta el tamaño de las mamas. A todo este proceso lo denominamos ginecomastia. Por otra parte, en la mujer, el alcohol tomado crónicamente produce disminución de la libido y del apetito sexual, atrofia de los ovarios, alteraciones menstruales y obesidad. ¿Una mujer embarazada puede tomar alcohol? En ningún caso, ya que el niño podría nacer con el síndrome alcohólico fetal. El síndrome alcohólico fetal comprende un amplio espectro de lesiones neurológicas y somáticas debido al efecto del alcohol materno sobre el feto. En la actualidad es la causa más frecuente de retraso mental y de otras alteraciones del recién nacido, por encima del síndrome de Down o la espina bífida. ¿En qué consiste? La manifestación del síndrome alcohólico fetal se ha agrupado en 4 categorías. Primera, disfunción y malformación del sistema nervioso central, retraso mental, irritabilidad, temblor, convulsiones, hipotonía. Segunda, retraso pre- y postnatal del crecimiento. Tercera, anomalías craneofaciales. Cuarta, malformaciones orgánicas y en las extremidades. ¿Hasta qué punto engorda el alcohol? 1 gramo de alcohol produce al ser quemado por las células 7 calorías, mientras que 1 gramo de hidratos de carbono producen 4 calorías. 1 gramo de proteínas, 4 calorías, y 1 gramo de grasas, 9 calorías. Por tanto, el alcohol engorda casi el doble que los hidratos de carbono o que las proteínas, y un poco menos que las grasas. Ejemplo: cola 250 centímetros cúbicos, 120 calorías. Ginebra 30 centímetros cúbicos, 90 calorías. Un Cuba Libre o un Gin Tonic tienen aproximadamente 210 calorías y esto equivale aproximadamente a 80 gramos de pan, 500 gramos de naranja, 500 gramos de fresas o 130 gramos de jamón serrano. Los alcoholes destilados como ginebra, ron, coñac, whisky aportan calorías vacías, es decir, que solo aportan calorías sin ningún nutriente beneficioso para el organismo. El vino y la cerveza, además del alcohol que llevan, aportan otras sustancias como vitaminas o antioxidantes,
pero conviene recordar que medio litro de cerveza tiene alrededor de 200 calorías y que un cuarto de litro de vino llega aproximadamente a las 200 calorías. Hígado graso, presentado por Entorno Médico. ¿Qué es? El hígado graso es una enfermedad inflamatoria de origen metabólico que afecta al hígado. Es causado por la acumulación de grasas en la célula hepática. Y además es la segunda enfermedad hepática crónica más frecuente. Al hígado graso se le conoce también como esteatosis cuando hay depósitos de grasa intrahepática y como esteatopatitis cuando hay inflamación. ¿Qué lo ocasiona? No se conoce la causa específica del hígado graso. Algunos doctores opinan que es una alteración en el metabolismo de las grasas, lo que conduce a una acumulación interhepática de los triglicéridos. El hígado graso probablemente se deba al aumento en el número de casos de obesidad, la pérdida de peso o la oscilación del mismo a causa de las dietas que están de moda. Cuadro clínico. Muchos pacientes con hígado graso no presentan síntomas. En los pacientes con hígado graso encontramos que más de la mitad presentan fatiga persistente o malestar en el cuadrante superior derecho del abdomen o ambas cosas. En el examen físico, los pacientes presentan un agrandamiento indoloro del hígado. El 70% de los pacientes con hígado graso sufren de obesidad o sobrepeso. También suelen ser de mediana edad y tener trastornos en el metabolismo de azúcar, grasas o ambas. Diagnóstico. Los pacientes con hígado graso o esteatosis usualmente son diagnosticados cuando acuden al médico por presentar una elevación inexplicable y persistente en las pruebas hepáticas. Los niveles de las enzimas hepáticas suelen elevarse 2 o 3 veces sus valores normales. Sin embargo, para diagnosticar el hígado graso no alcohólico, además de la elevación de las enzimas hepáticas, el paciente debe tener un consumo de alcohol menor de 40 gramos a la semana y resultados negativos para la hepatitis B y C. En los exámenes de gabinete, la ecografía hepática puede ser de gran ayuda, pero el diagnóstico definitivo está dado por la biopsia hepática. Para el manejo y control del padecimiento se recomienda evitar el consumo de alcohol y la ingesta de medicamentos dañinos al hígado, reducir gradualmente el peso y evitar la rápida pérdida de peso, porque empeora el cuadro, vacunarse contra la hepatitis A y B, aumentar la ingesta de antioxidantes, vitamina E y silimarina. Y tratar las enfermedades asociadas como la diabetes y las hiperlipidemias. Usualmente, esta enfermedad lleva un tratamiento médico a base de ácido ursodeoxílico y clorofirbato. Pronóstico. El hígado graso, esteatitis, es considerada una enfermedad no progresiva, benigna, que regresa a la normalidad cuando es tratada adecuadamente la causa o se suprime el agente agresor, pero las personas afectadas con esteatopatitis pueden presentar una enfermedad hepática progresiva y cirrosis. Sigue Entorneando en Facebook, Twitter o en nuestra página web. Encuentra el link en la descripción de abajo o oprime aquí para saber más. Suscríbete también al mejor canal de YouTube de medicina apretando aquí.